Shalom a todos ustedes, queridos hermanos y amigos que escuchan este mensaje de la palabra de Dios. Quisiera hablar con la mayor sencillez para que todos, y aún los más sencillos de corazón, entiendan este mensaje, que trata sobre la obra de expiación de nuestro Señor Jesucristo, basado en el libro de Levíticos, capítulo 1, verso 4 al 5. Que dice: y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Este mensaje es importante y de mucho interés para todos ustedes, ya que trata de hablar lo que es la obra y expiación de nuestro Señor Jesucristo, basándose en las acciones del pueblo de Israel que tenían por ordenanza presentar para el perdón de sus pecados un cordero, una ofrenda que sea sin defecto. Nosotros tenemos en Cristo Jesús la ofrenda aceptable, porque Él es el hombre Dios que no tenía pecado. Él presenta su vida intachable, inocente y pura, de tal manera que a los ojos de Dios es aceptable esta ofrenda. Cristo es la ofrenda por el pecador y por tanto Dios lo acepta. El israelita, al presentar esta ofrenda de pecado, ponía sus manos sobre su cabeza, y lo que él hacía en primer lugar era una confesión de su pecado. Él veía a la víctima y lo que él en esos momentos era un hombre que estaba experimentando la muerte de ese animal. Veía cómo lo degollaban, veía cómo se desangraba y todo el sufrimiento que tenía. Entonces él pensaba y decía: yo debo ser ese animal, yo debo estar en el lugar de ese cordero. Asimismo nosotros también tenemos la oportunidad de, al escuchar la palabra de Dios, poner nuestras manos sobre la ofrenda que es Cristo Jesús, una ofrenda intachable, y podemos verle a Él muriendo en la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa, siendo castigado cruelmente. Y nosotros deberíamos ver en Él como si nosotros tuviésemos que sufrir ese castigo y no Cristo Jesús. De esa manera nosotros hacemos una confesión de nuestros pecados, y esa confesión de pecados debe ser en fe y arrepentimiento. También el israelita, al poner sus manos sobre la ofrenda que él estaba presentando, él aceptaba que el Señor perdonara sus pecados. Él no podía desobedecer en ese momento el aceptar la ofrenda que estaba presentando. Tenía que tener presente que él era un hombre pecador y él mismo estaba aceptando que Dios lo estaba perdonando. La palabra de Dios nos dice que por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, en Romanos 5:19. Si la caída fue por un hombre, también la salvación viene por otro. La caída fue por Adán, que pecó, que él aceptó desobedecer a la palabra de Dios, al mandato de Dios. Por eso nosotros nacemos con un pecado o en pecado. Entonces nosotros tenemos que acercarnos a Cristo Jesús para que Cristo Jesús, siendo nuestra ofrenda, nosotros aceptemos el perdón de nuestros pecados por el Señor Jesucristo. Dice que si por uno vino mi ruina, mi salvación la obtengo por el mérito de otro. Hermanos, nos acercamos al Señor Jesucristo por fe. Si tú lo aceptas, serás salvo. Si no lo aceptas, deberás perecer. Entonces, nosotros debemos decir: Señor, Dios, en mérito a Cristo Jesús, yo lo acepto para el perdón de mis pecados.
pongo mi fe en Él. Yo creo en el mérito de su preciosa sangre. Miro al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, tú serás salvo ahora, pero tienes que reconocer tu pecado, primero en confesión de pecados y luego aceptar a Cristo Jesús como ofrenda. La imposición de la mano sobre el Cordero también significa transferencia de pecados. El israelita, al poner su mano sobre la cabeza de su ofrenda, él sabía que sus pecados estaban siendo transferidos a la víctima y él quedaba libre de pecados. Nosotros también, cuando nosotros ponemos nuestras manos en el Señor Jesucristo, estamos transfiriendo nuestros pecados a Él, porque Él dice, lleva nuestras cargas. Como dice la palabra de Dios, dice, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Él expió toda la culpa de su pueblo, terminó la prevaricación, puso fin al pecado y trajo la justicia perdurable por su muerte. No seas como el israelita, que muchas veces, viendo su pecado, se angustia a sí mismo y deja de confesar su pecado. No pone las manos sobre la víctima, sino que deja que el sacerdote degollara a su ofrenda. No ve nada de eso, sino que está ensimismado en su propio pecado. Él piensa que Dios no le va a ser posible perdonar su pecado porque es tan grande. Nosotros debemos aceptar a Cristo Jesús teniendo esa fe en nuestro corazón, que por muy grande que sea nuestro pecado, Él nos va a perdonar. Cuando tú te acercas a Cristo Jesús, acércate y ve que el Señor está perdonando tu pecado. Tú pones tu corazón de arrepentimiento, tú pones tu espíritu en ese momento para que el Señor perdone y acepte llevar tu carga. No te retires de la iglesia, no te retires del lugar en donde tú estás recibiendo la palabra de Dios sin que el Señor cargue tus pecados y vuelvas a tu casa sin haber transferido tus pecados al Señor. También, cuando el israelita ponía sus manos sobre la cabeza del Cordero, él se estaba identificando con él. ¿Por qué? Porque él al transferir sus pecados a Él, al confesar sus pecados a Dios, al identificarse, él estaba viendo que ese Cordero estaba llevando todos sus pecados. Así también nosotros nos identificamos con Cristo Jesús. Y al transferir nuestros pecados a Él, nosotros estamos siendo llamados hijos de Dios. Entonces nosotros, cuando salimos de haber recibido la palabra de Dios, de haber confesado nuestros pecados, de haber transferido nuestros pecados, entonces estamos ya identificados con Cristo Jesús. En ese momento estás recibiendo por fe la salvación de Dios en tu corazón. Ya eres un hijo de Dios. Ahora, yo necesito que ustedes se identifiquen con el Señor. Que cuando tú recibas esta palabra, inmediatamente tú sientas que el Señor está en tu corazón y te sientes aliviado de tus cargas. Sientes un descanso en tu vida. Y tu espíritu va a comenzar a renacer, a transformarse. Tú vas a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos dice, el alma que pecare, esa morirá.
Si uno murió por todos, luego todos murieron. Ahí tú te estás identificando. Tú tienes que morir juntamente con Cristo. En ese momento que estás aceptando la ofrenda, tu alma está muriendo en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que tu espíritu sea renovado, para que tu espíritu tenga un nuevo nacimiento, porque tu espíritu es el que está muerto. Por eso dice el alma que pecare, morirá. Tu alma está completamente muerta en pecado. Nadie puede acudir en tu ayuda, solamente Cristo Jesús, para que tú juntamente con Él mueras al pecado y vivas para Cristo Jesús. Querido hermano, si tú has entendido esta palabra, querido amigo, si el Señor está llamándote en estos momentos, haz esta oración conmigo. Inclina tu rostro y cierra tus ojos. Señor, escuché tu palabra y estoy convencido que soy un pecador. Confío en Cristo Jesús como mi sustituto, que ha vivido, que ha muerto y ha completado su obra de salvación, que ha subido a la gloria y que vive para siempre para interceder por mis transgresiones. Señor, permíteme levantar mis manos y tocarte, confesar mi pecado, aceptarte como mi ofrenda, transferir mi vergonzosa carga para que le eches al mar profundo. Quiero identificarme contigo, seguir tu senda y cantar con gozo. Me entrego a ti en el nombre de Jesús. Amén. Si repetiste conmigo esta humilde oración delante de la presencia de Dios y lo has hecho con un verdadero arrepentimiento, has confesado tu pecado y te has identificado con Cristo Jesús, Él está cargando en estos momentos con todos tus pecados y los está echando al fondo del mar y nunca más se acordará de Él. Estás comenzando una nueva vida en Cristo Jesús. Sigue para adelante y si puedes, suscríbete y haz un comentario a este mensaje. Muchas gracias. El Señor te bendiga.